Hola, soy Marina Sardiña y les doy la bienvenida a Expreso de Oriente, el magazín quincenal de France 24 en el que les acercamos las historias de Medio Oriente a América Latina. Esto es lo que veremos en nuestro programa de hoy. En Egipto, los esfuerzos del gobierno para silenciar las constantes violaciones a los derechos humanos que se suceden en el país contra los activistas no han tenido éxito y durante la Cumbre Mundial del Clima, la COP27, las miradas estuvieron no solo puestas en los líderes mundiales, sino también en los presos políticos del régimen. Y en Irán se cumplen 2 meses del mayor estallido social en años. Las protestas que comenzaron por la muerte de Mahsa Amini han escalado a más de 140 localidades y los reclamos son también contra el régimen de la República Islámica, cuya brutal represión deja cientos de muertos y miles de detenidos. Y Qatar es la sede del Mundial de Fútbol 2022, una competición empañada por las muertes de miles de trabajadores migrantes. El Emirato qatarí se escuda en su forma tradicional de contratación laboral, el sistema kafala, mientras las ONGs denuncian violaciones de los derechos humanos. Iniciamos en Egipto, porque el régimen egipcio de Abdel Fattah al-Sisi no ha conseguido su propósito de lavar su imagen con la Cumbre Mundial del Clima COP27. Y ha pasado de querer mostrarse como el escaparate para los derechos de sus ciudadanos a una muestra más de la represión que sufren los críticos del régimen, como el abogado y activista por los derechos humanos Alaa Abdel Fattah, quien ha pasado la mayor parte de sus últimos 9 años privados de libertad. Lo cuenta desde El Cairo nuestra corresponsal Nuria Tesón. Esta cumbre del clima, la COP27 de Sharm el-Sheikh, será recordada como la cumbre de los derechos humanos. Dicen los activistas que no puede haber justicia climática si no hay un respeto a los derechos y libertades de las personas, y lo reivindican en Egipto, un país que tiene 60.000 prisioneros políticos. El nombre de uno de ellos, Alaa Abdel Fattah, ha estado resonando consistentemente en los actos de esta cumbre del clima. Alaa lleva más de 8 años en la cárcel, pero además en abril empezó una huelga de hambre. Coincidiendo con el inicio de la cumbre del clima, también dejó de beber agua. Su hermana pequeña, Sana Seif, habló durante esta cumbre, siendo además imprecada por un parlamentario que se encontraba en la sala en ese momento, y defendió que su hermano no está encerrado en las cárceles egipcias por un post en Facebook en el que supuestamente difamaría a Egipto, sino por darnos la esperanza de que puede haber un lugar mejor, que es precisamente lo que están demandando aquellos que participan estos días en la COP27. Por eso, hoy la Asamblea de la Gente ha coreado el nombre de Alaa y ha pedido la libertad de este activista y la de todos los activistas y prisioneros políticos que se encuentran en las cárceles egipcias. Para Egipto era una oportunidad de oro poder codearse con líderes internacionales y hacer un completo lavado de imagen ante el mundo durante esta cumbre del clima, pero esa campaña de relaciones públicas se ha vuelto en su contra y ha terminado siendo un escaparate de cómo vulnera consistentemente los derechos humanos dentro del país y cómo los gobiernos europeos y estadounidenses siguen haciendo negocios con Egipto sin que les importe lo más mínimo lo que está ocurriendo con los derechos humanos, algo que los activistas llevan años pidiendo que cambie, que se implementen medidas reales para frenar esas vulneraciones de derechos humanos. Por eso es tan importante esta cumbre y por eso los activistas egipcios y organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch denuncian y piden que se mantengan muy atentos para ver lo que ocurre una vez que se acabe esta cumbre, porque el temor de todos es que una vez que los focos se alejen, la represión vuelva aún con más virulencia a Egipto. La brutal represión de las autoridades iraníes no ha logrado acallar las protestas que se suceden en Irán desde hace 2 meses, tras el asesinato de la joven Mahsa Amini, procedente del Kurdistán iraní, tras ser detenida por la policía de la moral. Un estallido sin precedentes liderado por la juventud iraní, pero cuyos reclamos se extendieron con proclamas contra el régimen de la República Islámica, que continúa con las detenciones masivas y el intento de silenciar a los manifestantes en las calles con disparos y ejecuciones de los arrestados. ¿Podrán las protestas traer un cambio real en Irán? Lo hablamos. Para responder a estas preguntas tenemos con nosotros a Catalina Gómez Ángel. Ella es corresponsal de France 24 en Teherán. Catalina, bienvenida a Expreso de Oriente. Cuéntanos, ¿hasta cuándo puede el régimen islámico usar la fuerza para silenciar a los manifestantes? Y también si pueden estas protestas traer medidas y cambios reales en medio de esta violenta disuasión. Marina, para empezar, hay cambios. Lo que han logrado las mujeres y los jóvenes en
estas semanas, por ejemplo, se puede evidenciar en la calle, no lo es todo, es simplemente la punta del iceberg, pero el velo en este país significa muchísimas cosas porque la República Islámica y toda la represión contra las mujeres se quiso fundar bajo esa imposición del vestir islámico que ellos aseguraban que tenía que ser obligatorio para todas las mujeres. Y lo que hemos visto durante estos 2 meses es que las mujeres, no todas, parte y las que más valientes de cierta manera, porque da mucho miedo, se han quitado ese velo y andan por las calles de Teherán, en muchos sectores, en los más tradicionales también se ve esto, y esto ya es un gran logro para las mujeres que logran como los policías, incluso los milicianos, miran hacia otro lado. ¿Van a seguir usando la violencia? Posiblemente sí, la siguen usando y posiblemente la van a usar con más intensidad en las próximas semanas en la medida que la represión sigue siendo mayor y las protestas siguen incrementándose. Hemos visto cómo han aumentado otra vez en estos 2 días, no solamente reclamando la muerte de Mahsa Amini, sino aquellos que murieron o fueron asesinados en el 2019, en el mes de noviembre, y hemos visto con la intensidad y la violencia con la que han vuelto a responder las autoridades. Catalina, precisamente algunos analistas hablan de que esta es una de las mayores revoluciones feministas en el mundo, precisamente por la represión a la que se enfrentan estas mujeres cuando salen a la calle a protestar. Cuéntanos qué representa este grito que se ha popularizado de mujer, vida y libertad. Lo que han logrado las mujeres y especialmente las mujeres jóvenes, porque esto realmente está liderado por ellas, ha sido congregar a Irán en esas protestas, en esa desafección con el régimen, en esa rabia que tienen, pero alrededor de los derechos y de la opresión a la que han estado sometidas las mujeres. Entonces, han sido ellas las que a través de ese grito de mujer, vida y libertad, yendo hacia la calle, quitándose ese velo, gritando por los derechos de ellas y por esa opresión y esa represión a la que han sido sometidas durante estos 43 años, las que han logrado realmente impulsar y motivar a que otras personas, y especialmente los jóvenes hombres, las acompañen en esta lucha. Hay que decir la verdad, no todo el país se siente motivado por esos eslóganes que gritan las mujeres. Muchos de ellos se sienten más motivados por ese eslogan de muerte al dictador o el cambio de régimen, pero son las mujeres las que con ese primer impulso y utilizar en estas protestas que tal vez han cambiado al país como nunca había sucedido en estos 43 años. Precisamente, Catalina, también es esta obligatoriedad del velo lo que sacó a las calles a estas mujeres, pero ¿hay algo más profundo detrás de este estallido? ¿Algo contra el régimen? ¿Qué venía pasando y qué se venía sucediendo en Irán para que esta rabia esté todavía en las calles 2 meses después del asesinato de Mahsa Amini? Lo que sucedió con Mahsa Amini es bien interesante porque nunca se sabe cuál va a ser ese suceso que realmente marque un antes y un después en el país. No es la primera muerte que sucede, no es la primera mujer que es abusada por la policía de la moral, pero lo que Mahsa representa es la indignación que ya venía sucediendo desde hace muchísimos meses, porque desde que llegó a la presidencia Ibrahim Raisi ha venido presionando y presionando y presionando a la sociedad, especialmente a las mujeres, con esa policía de la moral o el Gashter Shat que estaba en la calle, y es que ya no te cogían por no llevar el velo, te cogían por el llevarlo aquí, por llevar la camisa incluso correctamente. No había realmente una norma por la cual se estuviera reprimiendo a las mujeres. A esto se suma que la población cada vez es más consciente de la corrupción, de los abusos, del régimen, de los problemas, y también el mismo sistema cerró los espacios políticos donde la gente podía protestar. Antes, bien o mal, existía una especie de democracia dentro de la estructura de la República Islámica donde se podía elegir a uno más moderado, más reformista o más conservador. La gente tenía esa oportunidad y eso se perdió desde que ellos realmente hicieron
todos los movimientos para poner a Ibrahim Raisi como presidente de la República hace un año, un clérigo radical, y así igual está el Parlamento, con un Parlamento más radical de toda la historia de la República Islámica. Entonces, dentro del mismo sistema no hay críticas, no hay diálogo, no hay diferentes ideas, y obviamente todo esto juega para crear esas circunstancias que nos tienen en este momento donde estamos. Muchísimas gracias, Catalina, y seguiremos muy pendientes de lo que está sucediendo en Irán. Miles de trabajadores, en su mayoría migrantes, han fallecido durante la construcción de los edificios y estadios para el Mundial de Qatar 2022. Otros denuncian impagos y las condiciones infrahumanas a las que han estado viviendo y sometidos. Esta es la sombra que empaña la mayor competición futbolística del mundo. Activistas por los derechos humanos vienen denunciando que el megaevento deportivo está manchado de sangre. Veamos el siguiente informe que preparó un equipo de France 24 en Qatar. Estos rascacielos están a la altura de las ambiciones desmedidas de Qatar, pero quienes construyeron las torres de Doha jamás tendrán los medios para vivir en ellas. Son trabajadores que viven lejos del centro de la ciudad, al final de estas autopistas. Para llegar, un trabajador keniano nos guía. Aceptó dar su testimonio a condición de permanecer anónimo. Afirma haberle pagado $1.500 a una agencia de reclutamiento keniana por su visa y su pasaje de avión, pero solo después de haber llegado al país en 2020, supo cuál era la empresa catarí que lo había contratado. Cuando llegué, ese mismo día empecé a trabajar. Al principio hacíamos cemento para los edificios. En fin, un trabajo de construcción. Durante el verano hace mucho calor aquí. La temperatura a veces supera los 50 grados. No es fácil. Cuando trabajamos afuera, el calor nos golpea. Uno tiene la sensación de que se va a morir. Al igual que la mayoría de los trabajadores extranjeros, Ibrahim vive en un alojamiento concedido por su empleador a decenas de kilómetros del centro de la ciudad. Los periodistas tienen prohibido el acceso a estos complejos, pero desesperados por sus condiciones de vida, Ibrahim y sus compañeros de habitación corrieron el riesgo de dejarnos entrar con una cámara. Esta es nuestra habitación. Miren. Miren, entren. Aparte del alojamiento insalubre, estos trabajadores afirman no haber recibido su salario en meses. Ha pasado casi un año y no soy solo yo, todos mis amigos también. Tratamos de hablar con el empleador, pero amenazó con llamar a la policía. Algunos quieren volver a su país, otros quieren cambiar de empresa. Pero el empleador confiscó nuestros pasaportes. ¿Qué podemos hacer? Esto es esclavitud, es como una prisión. Un nuevo informe de la Red Siria para los Derechos Humanos señala que el régimen de Bashar al-Assad ha liberado a menos del 6% de los prisioneros políticos detenidos en los más de 10 años de guerra civil en la nación árabe. Según la Organización de Derechos Humanos, más de 136.000 personas siguen presas en precarias condiciones e incomunicadas de sus familias. Muchos de los detenidos fueron presos durante la participación en las masivas protestas antigubernamentales de 2011 que derivaron en el conflicto que todavía se perpetúa en algunas regiones sirias. Llegamos así al final de esta edición de Expreso de Oriente. Muchas gracias por acompañarnos y los invito a enviar sus comentarios a las redes sociales que aparecen en sus pantallas y a seguir con toda la información en nuestra página web france24.com.